Con muchísimo gusto vamos a retomar hoy las columnas de Factum, la presencia de Óscar y Eduardo Botinelli o alternadamente alguno de ellos, la difusión de las diferentes encuestas que va realizando Factum. Y bueno, paga derecho de piso el más joven obviamente y arranca antes en el verano. Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Eduardo Botinelli, director de Factum. La movida política en enero tiene algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, esa reunión tradicional de los blancos en La Paloma, por lo general, o en alguna zona del este. Bueno, hubo ahí como una especie de excepción del Frente haciendo un acto en La Paloma, organizado por el Comité de Base Principal de La Paloma, como para contrarrestar o hacer un balance. Pero, ¿nos podemos meter en la interna blanca ya, por ejemplo? ¿Se puede otear o olfatear algo? Bueno, lo que estamos viendo es que enero, como decías, es un mes bastante intenso para el Partido Nacional, justamente por esta actividad, pero ya se han conocido otras actividades durante el mes de enero y, bueno, muestra algunos hechos importantes. Para marcar, por ejemplo, hace 10 años en uno de estos asados de enero, es que los movimientos llevaron a la candidatura de Luis Lacalle Pou, ¿no? Hace 10 años. Bueno, ahí se presentaba como desafiante de Larrañaga y era la emergencia de una candidatura nueva. Lo que está sucediendo ahora es que dentro de ese contexto se está dando algo distinto a lo que pasaba hace 10 años, hace 5, que es que está el Partido Nacional en el gobierno. Y eso siempre genera una dificultad para los partidos de gobierno, que es el equilibrio entre ser gobierno y el partido. Que el ejercicio del gobierno no fagocite al partido, y eso es un desafío permanente para todos los partidos y que está dentro de estas discusiones que se están dando de, bueno, cuánto es de gobierno y cuánto hay que empezar a perfilar los posicionamientos políticos de cara a el año próximo, que vamos a tener las elecciones, primero las internas, luego las nacionales. Si repasamos cómo, antes de entrar, digamos, en los movimientos actuales, seguro, cómo se conformó 2019. 2019 tuvo el Partido Nacional básicamente 4 grupos. Estaba el sector Todos Hacia Adelante, que en la interna apoyaba a Lacalle Pou, el sector de Alianza Nacional, que apoyaba y dirigía Jorge Larrañaga, estaba el sector Mejor País, que impulsaba la candidatura de Antía, y Todos por el Pueblo, que era el sector que impulsaba la candidatura de Sartori. Bueno, ese es el panorama que teníamos en 2019 y que empieza a tener cambios y se van dando algunos movimientos en este último tiempo. ¿Te parece arrancar por el primero ahí que dijiste, Todos Hacia Adelante, el que respaldó a Lacalle Pou, por ejemplo? ¿Qué movimientos hay allí, si es que los hay, obviamente? Bueno, lo primero es también, así como existen estos 4 grupos, bueno, Todos Hacia Adelante en realidad es una configuración que nuclea a 3 grupos distintos. El primero es Aire Fresco, que es el que reúne los seguidores directos de Lacalle Pou. Está el herrerismo, que reúne a los seguidores de Lacalle Herrera. Y está la 40, que es el sector liderado por Javier García. Y dentro de cada grupo, de este grupo, hay movimientos. Dentro del Todos, primero, y dentro de cada uno de los grupos también. Porque dentro de Aire Fresco, que es el sector que está ligado directamente a Lacalle Pou, aparece una decisión del presidente de abrir el juego a las candidaturas. Es decir, lo que trascendió es que la decisión que tomó y que dio alguna opinión al respecto fue que no iba a elegir una candidatura, sino que estaba abierto el juego, y al menos hasta ahora sigue siendo así. Y se manejan 2 nombres, el de Álvaro Delgado y el de Martín Lema, que son los que están arriba de la mesa. Incluso las diferencias que está habiendo dentro del sector de Aire Frescos ha llevado a alguna filtración de prensa, por lo menos no nada concreto, de insinuar la posibilidad de ir con listas separadas en las próximas elecciones. Por lo que esto mostraría que hay alguna pequeña fisura y que llevó, por ejemplo, a postergar el Congreso que se iba a realizar el año pasado. Por otro lado, tenemos el herrerismo, que hace una jugada importante porque dio claras señales desde Lacalle Herrera, de Heber y de Penades, de buscar ser un protagonista independiente y nuclear
a abrir un abanico más amplio, pero con el herrerismo como eje o como centro de ese abanico más amplio y de impulsar la candidatura de Laura Raffo. Y además considerando que la alianza que se generó de todos hacia adelante es algo que cumplió una etapa y de hecho este asado que mencionabas de La Paloma que se va a hacer el próximo 28 de enero, para la visión del herrerismo es una especie de punto final de ese agrupamiento. Y el tercer espacio, digamos, que nuclea el sector Todos es el espacio 40, donde ahí no aparece, por lo menos marcadamente, pero sí como una posibilidad, la candidatura de Javier García. Y ahí, bueno, puede ser candidatura o no, va a depender un poco si mantiene la alianza con Aire Fresco, es decir, repitiendo lo que fue la alianza de Todos, aunque el herrerismo no esté, o si busca un camino independiente o si busca otras alianzas como ya inició, por ejemplo, con Mejor País, que es el sector del llamado de los intendentes, digamos. Ahí está. ¿Te podés meter en los otros grupos? ¿Hay alguna cosa visible? Bueno, también ahí hay movimientos, sí. Mejor País, que fue el que impulsó la candidatura de Antía, no funcionó en forma orgánica ni en forma regular. En el 2019 se alió con el herrerismo y terminó llevando a Botana al Senado. Ahora empezó una alianza con la 40, es decir, no es con el herrerismo, sino que empieza con la 40 y en principio no presentaría una candidatura propia. Después aparecen algunas escisiones o grupos que van generando, como es Por la Patria, que no es que no existiera, sino que estaba dentro de Alianza Nacional y que hoy tiene a Gandini, tiene al intendente de Río Negro, la Fluff, al diputado Viviano, está la figura de Santiago Gutiérrez Silva, que tuvo una buena votación en lo que fue la interna del Partido Nacional para el directorio y de alguna forma está buscando posicionar a Gandini como una potencial candidatura de lo que es el no herrerismo o lo que es el wilsonismo, por llamarlo de alguna forma, que en función de cómo se vayan nucleando o armando el resto de las cosas, se pueden llamar de una forma o de otra. Después está Todo por el Pueblo, que depende básicamente de si Sartori va a seguir en política o no, y si va a presentar una candidatura o no. Aparece también el grupo Futuro Nacional, donde está Beatriz Argimón, donde también está la posibilidad de que presente la candidatura, pero va a depender también si va por un camino independiente o si busca alianzas con otros grupos. Y finalmente está Alianza Nacional. Alianza Nacional sufre con el fallecimiento de Jorge Larrañaga, que era el líder, el que sostenía el liderazgo de Alianza Nacional, y va sufriendo un proceso de desarme. Empezó primero con la decisión de Por la Patria del sector de Gandini, previo a la muerte de Larrañaga, pero claramente luego de la muerte del líder, algunos han usado la expresión de que han quedado una serie de dirigentes huérfanos. Bueno, esto lo que está mostrando por los movimientos que se están dando ahora es un proceso de fragmentación, donde algunos dirigentes aparecen ya apoyando algunas candidaturas, unos directamente se fueron de Alianza Nacional, otros expresando sin estar afuera el apoyo a otras candidaturas y otros están intentando recomponer lo que es Alianza Nacional, claramente el caso del senador Camí y del intendente Besosi, pero seguramente lo que están tratando de armar de alianza sea con algún tipo de alianza justamente con otros sectores dentro del Partido Nacional. Bueno, ha planteado un panorama mucho más amplio de que de repente los televidentes se planteaban, ¿no? Es un abanico gigante. Bueno, sí. Estamos a 2 años, ¿no? 1 año y medio de las internas. Sí, señor. Y de la campaña electoral a 1 año, es decir, falta mucho. Pero no tanto. Pero no tanto como por momentos parece, porque por momentos está como adelantado el cronograma y por otros lados ya los tiempos van viniendo. Claramente sí, falta tiempo, pero las decisiones que se van tomando van mostrando o implican cambios, implican algunas fisuras, implican cooperaciones que necesitan de un equilibrio que no es fácil en ningún partido. El 2023 va a ser un año clave para todos los partidos, pero para el caso del Partido Nacional enfrenta una dificultad adicional que es la de sustituir los liderazgos
de Luis Lacalle Pou y de Jorge Larrañaga. Es decir, los dos grandes liderazgos que tuvo en los últimos 10 años tienen que buscarse la sustitución, por lo cual es un desafío muy importante y hay muchos nombres arriba de la mesa, que no son solo los nombres. Los nombres implican negociaciones y alineamientos de grupos políticos y eso es lo que se está desarrollando en este momento. Y los nombres son muchos, son varios. Aparece Raffo, aparece Delgado, Lema, Javier García, Gandini, Sartori, Argimón y algún otro que todavía pueda aparecer arriba de la mesa. Bien, menudo panorama. Antiguamente se decía que los partidos tradicionales tenían que tener casi que ese efecto rastrillo de dos patas diferentes. En realidad, como tú has analizado tantas veces ya, este gobierno del Partido Nacional muestra un Partido Nacional casi que con un solo líder, que sería el presidente, a diferencia de lo que pasó históricamente en los últimos 70, 80 años, ¿no? Claro, ese es uno de los desafíos importantes que se está trazando y por eso ya no son solo los nombres. También tiene que ver con los pesos internos que puedan llegar a tener los distintos grupos para generar esos equilibrios y abrir también el abanico en ese rastrillo que decías. Un gusto, Eduardo, como siempre. Por favor, un gusto. ¿Pudiste descansar un poco? Sí. Sí, por suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Botinelli, director de Factum. Pausa, ya venimos.